¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Los saludamos desde Capilla Calvario, Tijuana. Un saludo grande, un abrazo. Gracias porque se conectan. Gracias a las hermanas, a los hermanos que fielmente nos han seguido y que comparten estas breves enseñanzas que lo hacemos de martes a viernes a partir de las 11 y pues buscamos no pasarnos de los 30 minutos, aunque a veces nos pasamos unos minutitos, pero les agradecemos mucho, hermanos, porque nos han sintonizado. Gracias a quienes comparten estas enseñanzas, de verdad, distribúyanlo. Vamos a ver hoy un versículo precisamente de lo que ocurre cuando el Evangelio es propagado. Gracias a Dios, pues la verdad nos permite tener tecnología de este tipo. Es cierto, la tecnología se puede usar también para medios, para fines muy nocivos. La tecnología se puede usar para fines verdaderamente pecaminosos en la actualidad, pero también los medios de información, las plataformas, las redes sociales también se utilizan y las estamos usando para propagar el Evangelio, para que más personas escuchen estos mensajes y escuchen la palabra. Entonces, pues gracias hermanos a quienes nos han sintonizado. Continuamos nuestro estudio, continuamos en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Un libro fascinante. Me escribía mi papá hoy en la mañana y me decía, hijo, de verdad es que este libro es fascinante, es extraordinario todo lo que pasa en la vida de los hombres que ahí vienen en el libro, como Pablo, Pedro, Apolos, Priscila, Aquila y muchos otros personajes que Timoteo, que aparecen en este libro, y sobre todo por lo que el Espíritu Santo hace a través de las vidas de estos hombres. Entonces vamos a continuar. Hoy tenemos una porción bastante extensa. Si me voy rápido, hermanos, si hay algún tema que no logre cubrir en su plenitud, ahí están nuestras redes sociales. Nos puedes escribir un mensaje. Me puedes escribir directamente un mensaje a mí haciéndome una pregunta. No entendí esta parte, o por favor explíquenme este versículo, porque, hermanos, nos tenemos que limitar a este tiempo y no es un estudio bíblico. Entonces, pues vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de estos 22 versículos. Entonces, pues acompáñame en oración, acércate una libreta, tu Biblia, y oremos para que Dios nos muestre la enseñanza de hoy, capítulo 19 del libro de los Hechos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos estudiar la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque es el Espíritu Santo el que sigue vigente, está vivo en la vida de cada creyente y tiene un ministerio general y particular en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que diariamente renovamos nuestro entendimiento, te conozcamos más y mejor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, contexto. Pues Pablo ya terminó su segundo viaje misionero. Ha hecho algunas escalas el apóstol Pablo, pero ya terminó su segundo viaje misionero y va a empezar un tercer viaje por las iglesias, por la región de Asia. En los últimos versículos del capítulo 18, el día de ayer, estudiamos juntos la vida de un hombre valiente, un hombre muy entusiasta, un hombre cuya vida espiritual y doctrinal fue afinada por el matrimonio amigo de Pablo, Priscila y Aquila, y que con esa afinación en su vida doctrinal, Apolos hizo grandes impactos en la región de Acaya o de Corinto. Vimos y conocimos a Apolos, un hombre fiero, fiero por el Señor Jesucristo y lleno del Espíritu Santo por compartirlo. Y el relato ahora nos regresa a Pablo nuevamente. Lucas regresa a Pablo y va a iniciar el tercer viaje misionero, y Pablo va a llegar o a regresar a una ciudad conocida por él, a una ciudad a la cual le va a dirigir una carta importantísima, que es la ciudad de Éfeso.
Desde esta ciudad, Pablo va a escribir 2 cartas también muy importantes a otra iglesia en la que está ministrando Apolos. Pero vamos a leer versículo 1 y 2. Vamos a ver qué pasa cuando Pablo llega a esta ciudad de Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, como Lucas nos refiere al contexto, o sea, mientras Apolos está en Corinto, dice que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Voy a leer los versículos, me voy a ir leyendo porciones y después los voy a ir platicando. Vemos aquí cómo Pablo llega y hace una pregunta en esta ciudad. El texto no nos explica muy bien por qué hizo la pregunta en particular, o sea, a qué se debió que hace esa pregunta, pero el texto solamente nos presenta a Pablo llegando a la ciudad, viendo a unos discípulos, y esto es importante, son discípulos del camino, o sea, del camino del Señor Jesucristo. Han estado estudiando la venida mesiánica del Señor Jesús, han estado estudiando el mensaje de Juan el Bautista, y Pablo de repente hace una pregunta y dice: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, eran discípulos que ya habían creído, pero Pablo les lanza la pregunta. No nos explica bien el texto por qué hace la pregunta, pero podemos suponer que Pablo notó algo en ellos. Pablo nota algo en ellos que hace la pregunta. Y lo que notó Pablo es que tal vez ellos conocían por Juan el Bautista, por las enseñanzas de Juan el Bautista, conocían que vendría el Mesías. Conocían que Juan el Bautista enseñó sobre el arrepentimiento. Eso ellos lo sabían y Pablo lo reconoce. Pero la pregunta que hace Pablo tiene que ver con que Pablo identificó que estos discípulos no conocían a plenitud todo el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, conocían una parte, la parte mesiánica, la parte del arrepentimiento que predicaba Juan. Y conocían el mensaje de Juan que vendría aquel, ¿cierto? Eso lo conocían. Pero Pablo va más allá y por eso les pregunta: ¿recibieron al Espíritu Santo? Oh, ahí está la clave. Entonces, lo que Pablo quiere saber es si conocían toda la promesa y todo el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la promesa del Señor Jesucristo? Recuerden cuando les dijo a los apóstoles: pero es necesario que yo me vaya, pero cuando me vaya, esperen y recibirán al Espíritu Santo. Esa parte es la que Pablo identificó que estos discípulos en Éfeso aún no tenían muy claro, y por eso les hizo la pregunta. Y ellos responden con algo que Pablo ya tenía en mente, pero quería escucharlo de ellos. ¿Y qué es lo que ellos responden? Ni siquiera sabemos que es Espíritu Santo. Entonces Pablo concluye y dice: en efecto, tengo que predicarles un poco más. Ya sabían del Mesías, pero ahora tengo que predicarles toda la obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente eran creyentes nuevos. Pablo ya había estado en Éfeso. Pablo había estado ahí con Priscila y Aquila, recuerdan unos versículos anteriores. Pero ahora Pablo regresa y se encuentra con creyentes nuevos, y eso pasa en cualquier iglesia. Un pastor titular, un pastor que llega y planta una iglesia, conoce a ciertos hermanos, pero ese pastor regresa a su ciudad en donde es pastor titular. Y cuando vuelve, ¿qué crees? Encuentra hermanos nuevos, caras nuevas, familias nuevas, historias nuevas. Entonces, eran nuevos creyentes estos discípulos. Vamos a ver versículos 3 y 4. Vamos a ver qué pasa, cómo reacciona Pablo. ¿Qué hace Pablo frente a esta situación de que no conocían al Espíritu Santo? Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Te das cuenta que estos hermanos están en el mismo nivel doctrinal que estaba Apolos? Están reconociendo que ellos conocen el ministerio de Juan, el mensaje del arrepentimiento, pero aún no han escuchado acerca
de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Hay un comentarista que sobre este versículo dice que Juan, en efecto, bautizó, o el bautismo que Juan mencionaba era un bautismo de arrepentimiento. Pero no necesariamente Juan hablaba de fe para salvación. O sea, Juan estuvo hablando del arrepentimiento. Arrepiéntanse de sus pecados. Va a venir uno. Juan apuntaba hacia el Señor Jesucristo, definitivamente. Ese era el ministerio de Juan el Bautista, apuntar al Señor Jesucristo, apuntar al arrepentimiento cuando viniera el Señor Jesucristo. Pero ese mensaje de Juan, por sí mismo, no llevaba a las personas al Señor Jesucristo. Eso dice un comentarista. Y es lo que Pablo les está diciendo acá a estos hermanos. Les está diciendo, es necesario que ustedes crean en el Señor Jesucristo como el Mesías, como el que perdona esos pecados por los cuales ustedes se arrepienten. Hay un libro que yo te lo recomiendo mucho si te gusta leer literatura cristiana. Es un libro del pastor Sproul, y Sproul tiene un libro que se llama La obra del Señor Jesucristo, la obra y ministerio del Señor Jesucristo. Y Sproul lo que dice es que el Señor Jesucristo pudo haber venido y descendido directamente a la cruz y hacer la obra de expiación y se acabó. Pero no fue así. El Señor Jesús tuvo una naturaleza como bebé y creció y hizo una obra ministerial en la tierra, hizo llamamiento, llamó al arrepentimiento y murió en la cruz. Toda esa obra ministerial del Señor Jesús, y murió y resucitó. Sproul dice, es importante que la recordemos. Y es lo que Pablo está preguntándole a estos hermanos. Ellos conocían la parte mesiánica del mensaje, pero ahora tenían que llegar a la parte del arrepentimiento y la salvación por la fe puesta en Jesucristo. Vamos a leer versículos 5 al 7. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Fíjate lo que está pasando. Sus corazones ya estaban preparados, como los corazones de muchos de los discípulos de Juan el Bautista. Sus corazones ya estaban preparados. ¿Para qué? Para recibir de manera completa al Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo Juan. Dice la Escritura que Juan estableció el camino para el que iba a venir. Él no era el Cristo. Él anunciaba al Cristo. Entonces, estos discípulos seguían caminando en el mensaje de Juan, esperando al Mesías, esperando a Cristo. Por eso Pablo les dijo, ya vino ese Mesías. Y ese Mesías ya cumplió su obra. Y ya anunció que vendría el Espíritu Santo, que estaría y moraría en la vida de todo el que pusiera la fe en Cristo. Por eso Pablo ora por ellos, reciben al Espíritu Santo, y es importante aquí mencionarte algo. Fíjate, dice versículo 6, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí hay un tema que no voy a profundizar en ello por tiempo, pero aquí Pablo está hablando, o se está refiriendo la Escritura, del ministerio del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y una nota contextual que es importantísima, tú tienes que saber que el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso, este tiempo que tú y yo estamos leyendo, esos 2 años que Pablo estuvo en Éfeso, ¿sabes qué cartas escribió? Primera y Segunda de Corintios. En ese tiempo Pablo escribió una carta a Corintios. Y en la primera carta, capítulo 12, Pablo habla de los dones del Espíritu Santo. Entonces hay una gran relación. Pablo está hablando en una ciudad, está predicando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está llenando a un grupo de creyentes. El Espíritu Santo ministra y hace su obra ministerial en esos creyentes. Y Pablo fortalece eso enviando una carta a la iglesia en Corinto. Esto es muy interesante.
Mira, aquí hay un tema muy importante en el versículo 6. El tema no es acá los dones espirituales, pero el tema sí es el ministerio y la obra del Espíritu Santo en la vida de todo creyente. Ese sí es un tema importante que podemos revisar aquí, uno de varios temas. Y aquí yo quisiera preguntarte, si tú eres creyente, si tú has reconocido a Cristo, dices que has reconocido a Cristo, dices que tienes fe en Jesús, dices que eres salvo, te tengo una pregunta. Y la pregunta es, la gente que mira tu vida, la gente que te conoce de manera externa, ¿puede notar la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Es una gran pregunta que me gustaría que te hicieras en lo secreto. ¿La gente a mi alrededor nota la obra del Espíritu Santo en mí? El texto dice que cuando los hermanos fueron llenos del Espíritu Santo, cuando recibieron al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empezó a hacer una obra en ellos. Y nos dice en particular que hablaban en lenguas y profetizaban. Pero capítulo 12 de Corintios nos dice que los dones del Espíritu son muchos más. Por eso te hago la pregunta. ¿La gente mira que tú estás lleno del Espíritu Santo? Y es como el ejemplo que Pastor Chuck Smith mencionó en el libro de los distintivos de Calvary Chapel, cuando habla del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú tienes un vaso vacío y empiezas a vertir agua sobre ese vaso y el vaso llega al tope, ¿qué pasa después de que el agua llega al tope del vaso? Se empieza a desparramar, se empieza a derramar. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, tu vida es un frasco y empieza a derramarse, y eso se nota. Y el agua que empieza a derramarse moja la superficie y empieza a caerse sobre la superficie. Eso hace el Espíritu Santo. Mis hermanos, mis hermanas, cuando el Espíritu Santo hace una obra en tu vida, la gente tiene que notarlo. La iglesia tiene que notar que el Espíritu Santo está morando en tu vida. Versículos 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Aquí hay un ligero corte en la historia. Tenemos por un lado hermanos que son encausados en el evangelio completo del Señor Jesucristo, no solo el mensaje de Juan, sino el mensaje de salvación por fe del Señor Jesús. Y ahora nos dice Lucas, el escritor de Hechos, que Pablo continuó enseñando por 2 años. Y aquí yo puedo ver un tema que es referido o referente a los maestros. Porque dice el versículo 10, Pablo estuvo equipando por 2 años a las personas. Si tú eres maestro, si tú eres maestra en tu congregación, es muy importante lo que estás haciendo. Dice Pablo en el libro de los Efesios, precisamente la carta que Pablo les escribió a esta iglesia tiempo después, capítulo 4, versículos 11 y 12, lo referí el día de ayer. Dice, a unos Dios estableció como maestros y a otros pastores. Maestros, no solo pastores, maestros. Y los equipó y los formó. ¿Para qué? Para que ellos equiparan a otros santos. Pablo aquí nos da una lección de un buen maestro. Un maestro que equipa a otros hermanos. Un buen maestro que está estudiando constantemente las Escrituras y capacita a otros hermanos para darles cátedra, para alardear que es un gran maestro, para que le paguen a ese maestro. No, mis hermanos. Es para que otros hermanos que se van añadiendo a la iglesia, que están más pequeños en su fe cristiana, crezcan y estén equipados. Eso hizo Pablo por 2 años. Ahora, ¿Pablo solamente equipó a hermanos para que fuera una iglesia superacadémica en Éfeso?
No, ve lo que dice al final del verso 10. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Ese es el propósito de que seamos una congregación equipada en la palabra de Dios. Y el propósito es que las personas a las que estamos enseñando, después ellas hablen la palabra y las enseñanzas en la región en la que vives. Yo soy maestro en Capilla Calvario Tijuana, Pastor Irán es maestro en Capilla Calvario Tijuana, nuestro pastor Chris es el pastor titular en Capilla Calvario Tijuana. Y hay maestras también, y hay otros maestros de niños, de adolescentes. Y cada maestro no vive en tu colonia. Yo no vivo en tu colonia, o tal vez sí, pero seguramente no vivo en las colonias en las que muchas personas viven. ¿Para qué Dios nos da esa posición de maestros? Para equiparte y que tú después prediques la palabra en donde vivas. Eso es lo que Pablo hizo. Eso es lo que hicieron los hermanos en Éfeso. Versículos 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aquí hacemos otro corte en la historia. Todo esto está pasando en Éfeso. Hermanos que son instruidos en el camino del Señor Jesús, hermanos que son llenos del Espíritu Santo, hermanos que son capacitados y después predican con valor la palabra, y ahora vemos un suceso nuevo. Y vemos un suceso extraordinario. El libro de los Hechos, te lo he mencionado, está repleto de sucesos sobrenaturales y extraordinarios, pero que tienen un propósito. Y aquí vimos algo que me recuerda mucho al Señor Jesús, cuando una mujer toca su manto y pareciera, o cuando la sombra de Pedro sana a una persona. Fíjate, el manto del Señor Jesús, la sombra del apóstol Pedro, y ahora pedazos de trapo del apóstol Pablo, y estos tres elementos, estos tres objetos, o la sombra de Pedro, sanando a las personas. ¿Cuál es la importancia de ese evento sobrenatural? La importancia, dice el versículo 11, hacía Dios milagros por manos de Pablo. El propósito de ese evento sobrenatural, hermanos, es que el nombre de Dios sea glorificado. Y además, que el nombre de Dios sea predicado en medio de una sociedad llena de supersticiones. Tienes que saber, y yo he dado la clase de la carta a los Efesios, con los varones tuvimos casi medio año estudiando toda la carta a los Efesios, y Éfeso era la capital de la superstición. La ciudad de Éfeso era una ciudad repleta de hechicería, de brujería. Ahí tenían al gran ídolo llamado Diana de los Efesios. Era la capital, era donde se hacían marchas, era a donde se hacían peregrinaciones para ver a esta diosa, a esta estatuilla de esa diosa Diana. Y en esa ciudad, Dios usa a Pablo para que pedazos de tela de su cuerpo sanen a las personas. Hermano, el propósito es ese. El propósito es que Dios sea glorificado en medio de la superstición. El propósito no es que Pablo sea glorificado. El propósito no es que tú y yo busquemos un milagro así. Ese no es el propósito. El propósito es que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a ver versículos 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Te das cuenta cómo este relato tan específico tiene el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado y que el poder de Dios sea reconocido como tal?
La tela de la vestimenta de Pablo no tenía poder por sí misma. Versículo 12. Ese no es el propósito. No te quedes ahí con, el saco del pastor tiene poder. Y cuando mueve el saco el pastor, todos nos caemos y empezamos a hablar en lenguas. O el carro y la silla del pastor está ungida. No, mis hermanos. O la Biblia del pastor está más ungida que la Biblia del de la alabanza, qué sé yo. No es así, mis hermanos. Este relato Dios nos lo dejó para que veamos que lo que importa es el poder de Dios. Y versículos 13 al 16, vemos una ciudad llena de idolatría. Y donde hay más idolatría es donde el poder de Dios quiere manifestarse. Hay judíos, fíjate, eran judíos, eran hijos de sacerdotes, eran hijos del jefe de los sacerdotes y ellos se dedicaban a la hechicería. A tal grado había llegado la idolatría y la magia en esta ciudad. Ellos intentan imitar el poder de Pablo, porque ve lo que dice, ¿no? Dice, algunos de esos judíos eran exorcistas, o sea, sacaban demonios, según ellos, intentaron invocar el nombre. Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. ¿Qué confusión tenían estos hombres? O sea, ellos decían, por el nombre de Jesús, que conoce Pablo, que predica Pablo, nosotros ni lo conocemos, pero el que predica Pablo, invocamos que salgas, espíritu maligno de este señor. Aquí hay una gran advertencia, hermanos. Y la advertencia para todo creyente, para toda congregación, es evitemos fórmulas mágicas de sanación. Evitemos esas fórmulas mágicas en el nombre del Señor Jesús. Es cosa seria hacerlo. Tan serio es la cosa que el texto nos dice cómo ese demonio reconoce y dice, conozco a Pablo, conozco al Señor Jesús, pero ustedes no los conozco. Y quedan en completa vergüenza. Dice que los desnudaron, los dominaron, los lastimaron. Invocar el nombre del Señor Jesús, iglesia, para realizar e imitar actos milagrosos es caso serio. Es caso serio. Versículos 17 al 20. Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Ese es el propósito del por qué el poder de Dios se manifestó así, que fuera notorio. ¿Y para qué fuera notorio? Fíjate, así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Ya viste la clave? El propósito de una sanación, el propósito de hablar en lenguas, el propósito de una oración que haya sido respondida, el propósito es, versículo 17, que el nombre del Señor Jesús fuera magnificado. No el negocio, no el lucro. Mira, hermano, si me compras esta agüita y este aceite milagroso que fue bendecido por un pastor en Israel, tú vas a recibir la sanación completa. Error, equivocación. Ese no es el propósito. El propósito no es la sanación de una persona. El propósito es que el nombre de Jesús sea magnificado. Sus ojos se abrieron. Dice el versículo 18, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjate, sus ojos se abrieron, descubrieron todos estos hombres que estaban en un error. Descubrían que su esoterismo, su hechicería, su brujería, su magia, sus supersticiones, su leer los horóscopos, su tener un amuleto, su tener una superstición, es que me tengo que traer esta monedita guardada porque voy a firmar un contrato y esta monedita me ha dado mucha suerte en contratos anteriores. Hermanos, no. A lo mejor estás cegado, no te has dado cuenta. Pero estos hermanos abrieron sus ojos, se dieron cuenta. Además de eso, si tú no te has dado cuenta, date cuenta, mi hermano. Y si ya te diste cuenta, dice el texto, renuncia a esa superstición. Deja esas supersticiones.
porque tu paz proviene de Cristo, dice Filipenses. Echa en Él toda tu ansiedad y la paz de Dios, no tu monedita, no tu amuleto, no tu llavero de la suerte, no. La paz de Dios hará descansar tu corazón. Versículos 21 al 22. Y antes de eso, fíjate cómo dice el verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿En dónde crecía poderosamente? En el corazón de los efesios y en la región. Entonces, hermanos, tenemos que hacer esos cambios. Tenemos que dejar esas supersticiones y tenemos que abandonar esas supersticiones y poner nuestra paz, confianza y fe en el Señor Jesucristo. Y entonces la palabra de Dios va a crecer y prevalecer en tu corazón. Terminemos versículos 21 al 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Aquí vemos cómo Pablo se mueve. Pablo siempre tenía un corazón de ministrar a las iglesias. Y también vemos el tema de Timoteo y de Erasto, hombres que ministraban a su pastor Pablo. Hermanos, ahí vamos a terminar hasta el día de hoy. Perdón si fui rapidísimo, pero eran muchos temas, eran varios versículos, y la cosa no terminó ahí, ¿eh? La cosa de la superstición, la lucha espiritual, la guerra espiritual, no terminó ahí. Versículo 23 en adelante, vamos a ver un gran alboroto en Éfeso. Cuando Pablo predicó el Evangelio, cuando el Evangelio trajo convicción a esa gente supersticiosa, ¿quién crees que fue el primero que protestó? Pues Satanás. Entonces hay una gran guerra espiritual y Pablo nos va a mostrar qué va a pasar. Entonces, hermanos, vamos a cerrar en oración y pues nos conectamos el martes para continuar esta historia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Porque ahora, Señor, ya contamos con ese Paracletos, ese abogado por nosotros, ese Espíritu Santo que es el intercesor, ese Espíritu Santo que nos ayuda en la debilidad, el Espíritu Santo que hace su obra ministerial en nosotros. Padre, si tenemos al Espíritu Santo apagado, porque es una persona el Espíritu Santo, si lo tenemos apagado, si lo tenemos en un rincón, tal vez somos salvos, pero el Espíritu Santo es una persona que no queremos escuchar. Es una persona que no queremos que trabaje en nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Te rogamos, Padre, porque el Espíritu haga su trabajo en nosotros, por medio de nosotros. Gracias, Padre, por estos devocionales. Gracias por tu palabra, Señor. Y ponemos este viernes, ponemos, Señor, el fin de semana, los servicios del fin de semana, los ponemos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Nos vemos el martes y Dios te bendiga.